Hola lector, gracias por tomarte un momento en tu ocupada vida para visitar este canal. Por favor, solo relájate, ponte tus audífonos y disfruta el video. ¡Bienvenido! La leyenda del legado del rey Moro, por Washington Irving. Hace mucho tiempo vivía en Granada un aguador llamado Pedro Gil, Perejil de apodo, en abreviación de su nombre. Fornido, ancho de espaldas, patizambo, bajo de estatura y gallego de nacimiento. Perejil había empezado su negocio con su único cántaro de agua, grande, que llevaba a las espaldas. Gradualmente ascendió en categoría entre los de su oficio, tanto que se procuró una ayuda, la más útil que podía, un velludo borriquillo. Perejil tenía fama de ser uno de los hombres más corteses, divertidos y felices de Granada, pero cuán cierto es que quien ríe y quien más alegre parece no es el más dichoso. Bajo esa capa de jovialidad le ahogaban a Perejil pesares y cuidados. Tenía una larga prole, hijos andrajosos y hambrientos que esperaban a su padre cuando por las noches volvía a la mísera vivienda que habitaban, pidiéndole pan a voz en grito. Su compañera, bien lejos de ayudarle, era para él carga pesada. Antes del matrimonio lució agraciada belleza y bailó con habilidad, pero ahora se gastaba el escaso dinero que Perejil ganaba a fuerza de sudores y vigilias en baratijas y en fruslerías. Se apoderaba del borriquillo los domingos, los días de santos y las innumerables fiestas que en España se celebran y que son más numerosas que los días de trabajo. Como si esto fuera poco, en la esposa de Perejil se reunían además el desaliño y la pereza, y un deseo tan incontenible de saberlo todo y de entenderlo todo, metiéndose en berenjenales que abandonaba casa, quehaceres, cuanto tuviera en mano para correr a donde hubiese un enredo que oír y en el que dar su opinión y consejo. Pero el ordenador del universo, que atempera los vientos a las necesidades de los débiles, acomoda asimismo el yugo del matrimonio a los caracteres que quienes han de soportarlo. Y en esto tenéis a Perejil, que parece sufrirlo todo con resignación, porque quería a sus hijos lo mismo que la corneja a sus huevos, viendo su imagen multiplicada y perpetuada en ellos, retrato exacto ni más ni menos que Perejil de piernas zambas y de espaldas anchas que toda Granada conocía. El mayor placer de nuestro aguador era, tan pronto como disponía de un día libre y de unos maravedíes, llevarse consigo a su prole, en los brazos unos, pisándole los talones otros, para que retosaran en la vega mientras su esposa recordaba los años sueltos bailando en las angosturas del Darro. Una noche estival, agotado por el calor diurno, verdaderamente bochornoso de aquella jornada, se habían rendido al descanso la mayor parte de los aguadores. La luna alumbraba humedeciendo el ambiente y procurando alivio a la temperatura agobiadora de las horas del sol. Perejil acudió al pozo, y cuando llegó allí ni un alma rodeaba el brocal, y tampoco había nadie ahí, excepto un solitario a la usanza mora vestido, recibiendo el fulgor de la luna sentado en uno de los bancos de piedra. Se detuvo Perejil enseguida mirándole sorprendido y casi temeroso, cuando el moro le hizo señas para que se le acercara, diciéndole: «Me encuentro enfermo y muy débil. Ayúdame a volver a la ciudad y te pagaré el doble de lo que puedas ganar con el agua de esos cántaros». Se conmovió el efusivo corazón del gallego y le contestó: «No permita Dios que yo exija o acepte pago por una buena obra». Y sin pronunciar palabra ayudó al moro a colocarse sobre los lomos del borrico, empezando el regreso a Granada, a paso que tenía que ser muy lento porque el enfermo necesitaba a cada momento el auxilio de Perejil para no dar con el cuerpo en tierra. Al entrar en la ciudad preguntó el aguador al moro cuál era su casa para llevarle hasta ella. «Oh, pero es que no tengo casa ni habitación», le respondió el forastero. «Soy un extraño en esta tierra, pero apiádate de mí, cobijándome hoy bajo un techo, y a buen seguro que no te pesará, porque te verás bien recompensado». Situó la demanda a Perejil en el trance de amparar a un infiel en su vivienda. La humanidad de sus sentimientos le impidió negarse a la angustiosa súplica, y allá se fue con el moro. Los niños, que como de costumbre se adelantaron al encuentro del padre al oír las pisadas del burro, se amedrentaron ante la figura del moro y se volvieron refugiándose tras su madre, que avanzó colérica como gallina alborotada que defiende sus polluelos. «¿Pero qué compañía infiel es esa que traes contigo a estas horas?», le preguntó la mujer. «Para traer sobre nosotros el castigo de la Inquisición», le exigió gritándole. «Tranquilízate, esposa, es un enfermo, forastero sin amigo ni hogar. ¿Vas a dejarle que muera abandonado en la calle?». La mujer hubiera porfiado por lo que consideraba honor de su casa, muy pobre pero muy decente,
según frase suya en todas las ocasiones, si no hubiese visto decidido al aguador a no doblegarse ante la coyunda y en consecuencia a aposentar al moro, al cual ayudó a apearse, llevándole a la parte más fresca de la casa, donde extendió una estera y una salea, lo único que su pobreza permitía ofrecerle como cama. Apenas acostado se sintió el moro sobrecogido de convulsiones que pusieron a prueba todo el auxilio curandero del gallego, a quien el infeliz enfermo miraba agradecido. En uno de los intervalos de sus accesos llamó el musulmán a su lado a su compasivo amigo para hacerle en voz baja esta solemne revelación: «Siento cercano mi fin. A mi muerte te lego esta caja en premio a tu caridad», dijo mostrándole una pequeña caja de sándalo que ocultaba bajo el albornoz, apretada contra el cuerpo por su cinturón. «Quiera Dios», le respondió el gallego, «que vivas muchos años para disfrutar tus riquezas, donde quiera que las guardes». Llevó el moro las manos a la caja de sándalo, en ademán de decir algo, pero se dobló vacilante su cabeza. Le atacaron de nuevo las convulsiones, esta vez con mayor violencia, y en una de ellas expiró. Como loca se enfureció la mujer del aguador. «Aquí tienes», le gritaba desaforada, «las consecuencias de esos buenos sentimientos tuyos que con locura de ayudar al primero que encuentras nos llevan a estos disparaderos. ¿Qué será de nosotros cuando se ve el cadáver en nuestra casa? A la cárcel como asesinos nos meterán a todos, y si nos libráramos de la horca, nos arruinaremos entre escribanos y alguaciles». El pobre Perejil estaba en esta tribulación y casi arrepentido de la buena obra que había hecho. De pronto le asaltó una idea. «Mira, mujer, aún no es de día. Llevaré fuera de la ciudad el cadáver y lo enterraré en las riberas del Genil. Nadie ha visto entrar al moro en nuestra casa y nadie sabrá nada de su muerte». Dicho y hecho, le ayudó su esposa. Envolvieron el cuerpo del desventurado musulmán en la estera que le sirvió de último lecho. Le colocaron a lomos del borrico y Perejil emprendió el camino del río. La mala suerte fue que enfrente de la casa del gallego vivía un barbero llamado Pedrillo Pedrugo. Este entrometido rapabarbas vio llegar al aguador a su casa a hora desusada de la noche, y se apercibió del miedo de los hijos y oyó las exclamaciones de la esposa. Tan extraña le pareció la ocurrencia a este barbero que no durmió en toda la noche. Cada 5 minutos se levantaba a acechar lo que se traslucía por las rendijas de la habitación del aguador, y en una de esas escapadas al ventanillo notó que Perejil salía con el borrico cargado en modo desacostumbrado. Impaciente por saciar su curiosidad, se vistió Pedrugo más que deprisa y salió a la calle, siguiendo silenciosamente a distancia al aguador. Lo vio cavar en las arenas del Genil y meter algo que tenía toda la apariencia de un cuerpo muerto. Se volvió el barbero a su cuchitril en un santiamén y se fue a su tienda muy nervioso y revolviéndolo todo. Clareó al fin la luz del día y Pedrillo Pedrugo, cogiendo bajo el brazo una bacía, se apresuró a casa del alcalde, a quien afeitaba diariamente. El alcalde acababa de levantarse. Le sentó Pedrugo en una silla, le colocó el babero, le remojó la barba y empezó a afeitarlo. «Grandes noticias y muy extrañas», empezó el barbero. «¿Qué cosas más singulares pasan? Robo y asesinato, y entierro clandestino, con la complicidad de otra persona, todo en una sola noche y en menos de lo que se cuenta». «¿Pero qué murmuras ahí?», dijo el alcalde. «¿Qué es lo que estás diciendo?». «Digo», contestó el barbero, «que Perejil, el aguador, ha robado y matado a un moro y lo ha enterrado esta bendita noche. Esta maldita noche, debiera decir, porque el crimen es de lo que dejan deshonrada a una ciudad». «¿Pero cómo sabes todo eso? ¿Quién te lo ha contado?». «Tenga paciencia, señor alcalde, que lo sabrá enseguida». Y empezó a referirle cuanto había visto, empeñado a un tiempo en 2 operaciones: la de rasurar, lavar la cara y secarla con una toallita sucia, y la de robar, asesinar y enterrar a un infiel. Ocurría que este alcalde era de lo más despótico que darse podía, y también que se contaba entre la hez de lo avaro y lo codicioso de Granada, sin que de él pudiera decirse que no tenía en estima la justicia, porque la vendía a peso de oro. Al momento se hizo cargo de la cuestión, robo con asesinato, que indudablemente debió proporcionar un rico botín al criminal. Pero, ¿cómo poner lo robado en manos de la ley? Si la cosa fuera atrapar al delincuente, el resultado sería dar carne a la horca, pero si fuera atrapar el robo,
Eso ya resultaría en enriquecimiento del juez, lo cual, en opinión del alcalde, era el gran fin de la justicia. Así pensando, llamó a su presencia al alguacil de su mayor confianza y lo envió en busca de Perejil. Entonces, una vez en su presencia, el alcalde lanzó sobre Perejil una de sus terribles miradas acusadoras. ¿Con qué esas tenemos, criminal?, le dijo el alcalde. No te disculpes ni trates de negar lo que has hecho, porque lo sé todo. A la horca ahora mismo debiera enviarte para que pagaras tu maldad, pero soy misericordioso y quiero oír tus razones. El hombre que mataste era un moro, un infiel, enemigo de nuestra fe. Indudablemente ha debido impulsar tu mano el celo religioso y por lo tanto seré indulgente contigo. Entrega ahora mismo lo que hayas robado y haremos que todo se olvide y no se hable más del asunto. El pobre aguador invocaba a todos los santos para que apoyaran su inocencia, pero ninguno se dignó bajar a la tierra, y si hubieran descendido desde el cielo, el alcalde hubiese negado la existencia del calendario. Perejil relató la historia del musulmán moribundo con la sencillez que la verdad pone en el corazón, mas fue en vano porque el alcalde sigue insistiendo. ¿Persistes tu terquedad? ¿El moro no tenía oro ni joyas que fueron objeto de tu codicia? Tan cierto como le habla usted, no llevaba más que una cajita de sándalo que me legó en recompensa a mi servicio. ¿Una caja de sándalo? ¿Una caja de sándalo?, repitió el alcalde, relampagueándole los ojos ante la idea de las joyas que pudiera encerrar. ¿Y dónde tienes esa caja? ¿Dónde la has escondido? Está en uno de los canastos de mi borrico. Con el permiso de usted, lo pongo de todo corazón al servicio de la justicia. No había terminado de hablar cuando ya salía el alguacil en busca de la caja, y reapareciendo con ella en las manos en menos de lo que canta un gallo. Con la vehemencia que da el afán inmoderado de poseer, la abrió el alcalde con mano temblorosa, mientras el escribano y el corchete se acercaban a la mesa con ansia del tesoro que suponían podía encerrar la caja. ¡Qué desilusión! Solo vieron un rollo de pergamino escrito en caracteres arábigos, y en uno de los extremos del rollo el cabo de un hacha de cera. Cuando de la confesión sincera de un acusado no se gana nada, se inclina la justicia en todos los países a mostrar benignidad. Recobrado el alcalde del chasco y convencido de que verdaderamente no podía lograrse provecho material del acto realizado por Perejil, corroborado, según él lo relató por la declaración de su esposa, a quien la autoridad llamó a la sala de justicia, quedó patente la inocencia del aguador y fue puesto en libertad. Todavía más, le permitió el alcalde llevarse el legado del moro, la caja de sándalo con cuanto contenía, el cabo de Blandón inclusive, considerando la recompensa bien ganada por la solicitud del gallego en favor del moribundo musulmán. Pero se quedó la justicia con el burriquillo en pago de costas y de papel sellado, con lo cual se vio nuestro hombre en la necesidad de tener otra vez que cargar los cántaros a cuestas que bajaba llenos del pozo, como si al cabo de los años 1000 empezara de nuevo el magnífico negocio. Una tarde muy calurosa de aquel verano en que Perejil subía por el agua al pozo, le abandonó su acostumbrado buen humor. «¡Ay, perro alcalde!», se dijo. «Mira que privar a un pobre de los medios de su subsistencia, del mejor amigo que tenía en el mundo, mi pobre burrito». Con este recuerdo al querido compañero de fatigas se manifestó el sentimentalismo de Perejil. «Ah, borriquillo de mis entretelas», decía y repetía, «cuánto pensarás en tu amo, y hasta echarás de menos los cántaros de agua, pobrecito tú». Para colmo de sus desgracias, la mujer le recibió cuando regresó al hogar quejándose y lloriqueando, y menospreciando al marido y echándole en cara la tristeza de la situación. «Ya te decía yo que no hicieras esa gran cosa que tú crees que has hecho trayendo aquí al moro», le decía la mujer. «Lo que has traído han sido desgracias una tras otra. ¿Qué voy a decirles a tus hijos cuando me pidan pan y ropa? Vaya con su padre, que los alimente y los vista con los pergaminos del moribundo. Pues sí, que ha estado buena la hospitalidad». Así padecía el pobre Perejil en cuerpo y alma, sufriendo con resignación las maldiciones de su mujer, hasta que una noche, tras un día terrible de fatiga y de calor, en que le trató con la dureza que en ella era peculiar, perdió toda la paciencia. No dijo nada a su esposa, pero se fijó en la caja de sándalo que estaba en el vasar con la tapadera a medio abrir, como si se burlara de la simplicidad del aguador. Cogiéndola, la arrojó indignado contra el suelo, murmurando: «¡Hoy maldito el día en que alojé a tu propietario en mi casa, y maldita también la hora en que te vieron mis ojos!». Al dar la caja en las baldosas, se abrió completamente la tapa y se desenrolló, rodando el pergamino.
Perejil lo contempló un rato en caviloso silencio. Al fin, dando pábulo a sus ideas, pensó: ¿quién sabe si estos escritos quieren decir algo y son de importancia, cuando tan guardados los tenía el musulmán? Lo recogió y se lo guardó en el pecho, y a la mañana siguiente, al recorrer las calles pregonando su mercancía, se detuvo en la tienda de un moro de Tánger, que vendía baratijas y perfumes, pidiéndole que le explicara lo que querían decir aquellos jeroglíficos. El tangerino leyó atentamente el pergamino y, estirándose la barba, le informó sonriente: este manuscrito es una forma de conjuro para apoderarse de un valioso tesoro escondido que se halla bajo poder de encantamiento. Posee tal virtud que las barras y las rejas y las cerraduras más fuertes, la misma roca adamantina, no pueden resistir su mágico influjo y ceden y abren paso ante las palabras aquí escritas. Va, ¿y qué vale para mí todo eso? Yo no soy ningún encantador ni sé nada del tesoro oculto, repuso el aguador, tomando a cuestas el cántaro y dejando en manos del moro el pergamino para continuar la venta de agua por las calles. Al caer aquella tarde, descansando Perejil al pie del pozo de la Alhambra, vio reunidos en el lugar a un número de murmuradores y noveleros, cuya conversación giraba en torno a cuentos sobrenaturales. Pobres como las ratas, todos ellos se enfrascaban más en el tema de las riquezas hechizadas dejadas por los árabes en diversas partes de la fortaleza, como si con estos cuentos quisieran aliviar la penuria crónica en que se veían, y hacían hincapié en referirse a grandes fortunas en monedas de oro y en alhajas enterradas en lo profundo de los cimientos de la torre de los 7 pisos. Estas conversaciones hicieron más impresión que nunca en el ánimo de Perejil y se metieron hondamente en sus pensamientos a medida que bajaba de regreso a casa por las oscuras avenidas. Si habrá algún tesoro escondido en esa torre, y si ese pergamino del moro me lo descubriera, pensó. Aquella noche, agitado y sin cesar de dar vueltas en la cama, no logró pegar los ojos. Le tintineaban en los oídos la fantasía de las monedas ocultas, y enseguida que la luz se hizo, se fue a la tienda del tangerino contándole cuanto pensaba. Tú sabes leer árabe, le dijo, y vamos a hacer una cosa. Mira, nos encaminamos juntos a la torre y probamos el hechizo de ese pergamino. Si nos falla, quedamos tan pobres como antes. Si logramos algo, partimos para los dos el tesoro que descubramos. Alto, que este pergamino no vale nada por sí solo, le manifestó el tangerino. Tiene que leerse a medianoche, a la luz de un cirio especialmente compuesto y preparado con ingredientes que no se hallan al alcance de mis conocimientos. Pues no digas más, gritó jubiloso el gallego, porque yo tengo esa luz en mi vivienda, y verás que pronto la traigo. Casi a saltos se apresuró a su casa Perejil, y casi volando volvió al lado del tangerino con el cabo del hacha de cera que guardaba la cajita de sándalo. Lo manoseó y lo llevó repetidas veces a su nariz el mercader, exclamando lo siguiente: con esta cera se han mezclado los perfumes más costosos y más caros. Esta es la clase de luz especificada en el pergamino. Su llama abre sólidas paredes y profundas cavernas. Y desgraciado el que permanezca dentro si el blandón se apaga. Quedaré encantado con el tesoro. Convinieron los dos en probar aquella misma noche la virtud del hechizo. Ahora muy avanzada, cuando todos dormían excepto los murciélagos y las lechuzas, subieron la frondosa cuesta y se acercaron a la duendada torre, casi oculta entre árboles y a las que tantas leyendas han rodeado de misterio. Al débil resplandor de una linterna se metieron entre breñas y tropezaron con pedruscos, y aquí cayéndose, allá levantándose, llegaron a la puerta de un pasillo abovedado que hay debajo de la torre. Poseídos de temor reverencial, descendieron varios peldaños cortados en la roca, que les llevaron a una cámara vacía, húmeda y lúgubre, y bajaron todavía por peldaños iguales a otro pasillo abovedado. No era esto todo, aún tuvieron que bajar a mayor profundidad por 4 escaleras a 4 corredores unos debajo de otros. Encontraron firmemente sólido el piso del cuarto pasillo, aunque según la tradición quedaban todavía 3 pisos más, que resultaba imposible penetrarlos porque se hallaban cerrados por poderoso embrujamiento. En este cuarto pasillo casi no entraba luz ninguna, y a su nocivo olor a humedad se juntaba un ambiente frío que hacía tiritar. Se detuvieron los dos amigos faltos de respiración en aquella atmósfera enrarecida, oyendo en esto débilmente la hora de la medianoche que daba el reloj de la torre. Encendieron el cirio, que difundió un aroma a mirra, incienso y estoraque. El tangerino empezó a leer el pergamino con voz atropellada,
No había terminado cuando se produjo un trueno subterráneo, retembló la tierra, abriéndose en dos el pavimento que descubrió una nueva escalera en la roca. Consternados la bajaron, y valiéndose de la luz de la linterna descubrieron que se encontraban en otro corredor cubierto de inscripciones árabes. En el centro había un cofre, cerrado por 7 barras de acero. A cada lado aparecía sentado un moro vistiendo coraza, inmóvil, obedeciendo sin duda conjuro de hechizo. Delante del cofre varias ánforas llenas de oro, de plata y de piedras preciosas. En la mayor de las ánforas metieron varias veces la mano hasta el codo, y así, apuñados, llenaron sus bolsillos de monedas, de brazaletes y adornos, y también se llevaron algún que otro collar de perlas orientales que salía enredado en sus dedos. Asombrados estaban Perejil y el mercader, y de soslayo, atemorizados, miraron a los dos moros encantados que continuaban inmóviles y con los ojos sin parpadear. De repente se apoderó de nuestros hombres un pánico aterrador por un ruido que, en un desvarío de su imaginación, creyeron oír. Subieron rápido la escalera tropezándose mutuamente con el afán de alcanzar el piso superior más próximo, en donde apagaron el hacha de cera, dando lugar a que se cerrara, con estruendoso espanto, el pavimento que antes se abriera. Llenos de terror, no cesaron hasta que salieron de la torre y vieron a través del ramaje de los árboles el brillo de las estrellas. Sentándose entonces sobre la hierba, se dividieron el botín, determinando contentarse por el momento con los resultados de la exploración superficial que hicieron, pero decididos a volver otra noche y sondear el ánfora hasta el fondo. Para asegurarse de la buena fe con que obraban, se repartieron la guarda de los talismanes, quedándose uno con el cabo del velón y otro con el pergamino. Y así, en la mayor cordialidad, el corazón muy alto después de los sustos y los miedos, y los bolsillos bien repletos, encaminaron el paso a Granada. Cerca ya, el astuto Tangerino dio un consejo al sencillo aguador. Amigo Perejil, todo este asunto tenemos que guardarlo en profundo secreto hasta que nos hayamos hecho dueños del tesoro completo y lo pongamos en lugar seguro, fuera de aquí, donde nadie pueda molestarnos. Si llega algo de esto a oídos del alcalde, estamos perdidos. Como un libro hablas, repuso el gallego. Nada puede ser más verdad. Pero insistió el Tangerino. Ya sé, amigo mío, que tú eres discreto, y no dudo que sepas conservar 1 y 100 secretos. El caso es que tu mujer no sabrá ni una palabra de lo que hacemos, aseguró resuelto Perejil. Basta entonces, confío en tu discreción y en tu promesa. Ciertamente nunca se hizo promesa con deseo más porfiado de cumplirla. Pero, ¿quién es el hombre capaz de ocultar un secreto semejante a su esposa? Seguramente no podía serlo el aguador, uno de los maridos más amorosos y complacientes que había en el mundo. Vaya horas de volver a casa a un marido decente, le gritó su esposa cuando Perejil entraba en la puerta de su mísera vivienda. Supongo que no traerás otro moro para hospedarlo aquí. Y la mujer empezó a retorcerse las manos y a golpearse el pecho llorando a lágrima viva. Oh, qué mujer tan desgraciada soy, se decía. ¿Qué será de mí? La casa saqueada por escribanos y corchetes, mi esposo convertido a sus años en un saltabardales y sin traer un pedazo de pan, que se comerá seguramente con sus amigotes. Oh, mis hijos, hijos míos, ¿qué va a ser de nosotros mañana? Tendremos todos que salir a pedir limosna a las calles. Y así continuaba quejándose la esposa. Se conmovieron los honrados sentimientos de Perejil y también soltó algunas lágrimas. Le abultaba tanto el corazón como los bolsillos y no podía contenerse. Sacó 3 o 4 monedas de oro y se las dio a su mujer, que pasó del lloriqueo al asombro, sin comprender aquella lluvia de riqueza. Antes que pudiera recobrarse de la sorpresa, casi la restregó el gallego en los ojos una cadena del precioso metal que sostuvo colgando y tintineándola, brincando de gozo y con la boca abierta que parecía que iba a rasgársele. «¡La Santa Virgen nos proteja!», exclamó la esposa. «¿Qué has hecho, Perejil? ¿No habrás robado ni matado a nadie?». Se apoderó del cerebro de la mujer esta idea de un crimen cometido por su esposo, y dio por cierto el caso. Su imaginación le hizo ver la cárcel y la horca, y a su marido pendiente de ella con la lengua de afuera, y cayó en violento histerismo. ¿Qué podía hacer el pobre Perejil? No tenía otro medio de pacificar a su esposa y disiparle los fantasmas de la fantasía, sino diciéndole la verdad pura y simple del origen de su fortuna. Pero antes le exigió el juramento más solemne de no decir ni media palabra a ningún ser viviente. Imposible describir la alegría que se apoderó de la mujer. Echó los brazos al cuello a Perejil y por poco le ahoga a caricias.
Ahora, le dijo el aguador transportado de triunfo, ¿te atreverás a maldecir el legado del moro? En adelante, no me menosprecies porque auxilia a una persona enferma y angustiada. El gallego se retiró a su salea y durmió lo mismo que si descansara en lecho de plumas. No así su esposa, que vació sobre la estera el contenido de los bolsillos, contando y recontando las monedas árabes, probándose los collares y las arracadas, y pensando en el porte de su persona cuando llegara el día dichoso que le fuera permitido lucir las joyas. A la mañana siguiente, Perejil se metió una gran moneda de oro en el bolsillo y la ofreció en venta a un usurero del mercado, traficante de joyas, diciéndole que la había encontrado entre las ruinas de la fortaleza de la Alhambra. Convencido el joyero del oro purísimo y de la inscripción arábiga, solo ofreció una tercera parte de su valor al gallego, que se contentó de buena gana. Perejil entonces compró ropas para sus hijos, juguetes de todas clases, dulces y abundantes provisiones para una opípara comida, y volviendo a su casa reunió danzando y comiendo a sus hijos a su alrededor, considerándose con esto el más feliz de los padres. La esposa del aguador, por su parte, guardaba el secreto celosamente. Durante todo aquel día y parte del siguiente fue de un lado para otro con aires de misterio y pareciendo que iba a saltársele el corazón de lo fuerte que le latía, pero callada aún en la compañía de sus amigas curiosas y cizañeras. Verdad fue que no pudo reprimirse del todo y empezó a hablar de lo raído de su traje, que imperiosamente necesitaba sustituirse por una basquiña adornada con abalorios y con cordoncillos dorados y completar el traje nuevo con una mantilla de encaje. No sé, pero me parece, decía la mujer, que mi esposo intenta dejar el oficio de aguador, que no le va bien con la salud. En ese caso iríamos todos a pasar el verano al campo, para que los chiquillos respiren los aires puros de la montaña, porque en estos días bochornosos no se puede vivir aquí. Se intercambiaron miradas sospechosas las vecinas, pensando que la pobre mujer estaba trastornada, y no había vuelto la espalda cuando empezaron a convertirse en tema de irrisión y de severa censura las ínfulas y las pretensiones con que se había presentado en el corro la esposa del desdichado Perejil. Si bien la Perejila emperejilada, como enseguida le pusieron de mote sus amigas, se contenía en la calle sus ansias de lucimiento, bien se desquitaba en su casa, engalanándose con un collar de valiosas perlas orientales al cuello, pulseras en las muñecas y una diadema de brillantes en la cabeza, contoneándose en sus harapos y por la habitación y deteniéndose ante el espejo roto para solazarse en la contemplación de las preseas, llevándole el estímulo de la vanidad al extremo de asomarse a la ventana, para regocijarse con el efecto que producían sus atavíos en los que por allí pasaban. Parecía que el destino se oponía a la felicidad de Perejil. El barbero Pedrillo Pedrugo, siempre diligente al servicio de chismes y cuentos, se sentaba en aquellos momentos a la puerta de su tienda, enfrente de la casa del aguador, en espera de parroquianos, y los rayos refulgentes de un diamante hirieron su vista. Subió en un 2x3 a su punto de observación, el ventanuco de su casa, fatídico para los vecinos, y vio a la caricompuesta esposa del aguador adornada como novia de cuentos orientales. Se cercioró cuanto pudo de las joyas que lucía, y como perro asusado salió en busca del alcalde. También asusado se fue el enjuto alguacil en busca de Perejil, el cual, una vez más, estaba en la presencia de la autoridad, acusado y, convicto y confeso, a juzgar por estas palabras dichas en tono amenazador. Bien, tunante, juraste y perjuraste que el infiel que murió en tu casa no había dejado nada, le dijo el alguacil, y se adorna ahora tu mujer con joyas relucientes de brillantes y de perlas, entre los harapos que cubren su carne. Maldecido seas, trapalón. Prepárate a hacer entrega de lo que robaste a tu desgraciada víctima y a entregar tu cuello a la horca, cansada ya de esperarlo. Cayó de rodillas, se dijera que muerto de terror, Perejil, haciendo un detallado relato del modo maravilloso en que logró ganar sus riquezas. Engolosinados oían el alcalde, el alguacil y el rapabarbas soplón este cuento de las 1001 noches, disponiendo la autoridad que fuera el corchete en busca del musulmán y ayudó a la prueba del desencanto del tesoro. Aterrado se presentó el mercader tangerino ante el alcalde, viéndose entre las garras de la ley. Cuando tropezó con el aguador pusilánime y acobardado, comprendió al instante lo que ocurría. «Oye, Perejil, eres un tonto», le susurró al pasar a su lado. «¿No te previene contra la cháchara y la vena de hablar de tu mujer?»
declaró el tangerino en exacta coincidencia con Perejil, pero el alcalde, afectando no creerles, les amenazó con una rigurosa investigación, acompañada de prisión mientras se aclaraban los hechos. Si su merced me permite, señor alcalde, se aventuró a indicar el musulmán, que había recobrado su agudeza y su sagacidad normales. Vayamos con tiento en este asunto. Por nuestras declaraciones, sabe su señoría que nadie, sino nosotros dos, Perejil y yo, y ahora usted y los presentes, conocen este secreto. No lo echemos a perder, porque en las cavernas hay fortuna bastante para enriquecernos a todos. Si promete su merced un reparto equitativo, los 5 seremos ricos. Si lo rechaza, permanecerá cerrada por los siglos de los siglos esa cueva. Consultó el alcalde con el alguacil, zorro viejo en el oficio. Prométalo usted todo, le propuso, hasta que se halle en total posesión del tesoro. Podéis apoderaros enteramente de las monedas y de las joyas, y si este truán y su cómplice se atreven siquiera a murmurar, amenazadles con la hoguera, como hechiceros endemoniados y como infieles. Aceptó el alcalde el consejo, ablandó su actitud y se volvió afectuosamente al moro. Es muy extraño todo lo que cuentas, y no niego que pueda ser cierto, pero necesito una prueba ocular. Esta misma noche repetiréis los dos el ensayo del hechizo en mi presencia. Si verdaderamente existe ese tesoro, lo repartiremos amistosamente entre nosotros, y nada más se sabrá del asunto. Pero no esperéis misericordia si tratáis de engañarme. Mientras tanto, daos presos. Será para siempre o por muy poco tiempo, hasta la noche. Recalcó la amenaza. Aceptaron pues satisfechos el moro y Perejil las condiciones que les impuso el alcalde, esperando que los hechos ratificaran sus palabras. Atentos estuvieron todos al tiempo de la prueba ocular. Salieron secretamente a la medianoche el alcalde, el alguacil y el entrometido barbero, de punta en blanco los tres, teniendo seguros como presos a Perejil y al tangerino, y llevando el borriquillo del aguador para que cargara con el tesoro. Llegaron a la torre sin que nadie descubriera el apretado grupo que formaban, y dejando atado el animal a una higuera, descendieron hasta el cuarto pasillo abovedado de la torre. Encendió Perejil el cabo de cirio, desenrolló el moro el pergamino y leyó el conjuro. Igual que la vez anterior, tembló la tierra y se abrió el pavimento, como si las profundidades quisieran tragarse a los intrusos. Amedrentados por el ruido ensordecedor que se produjo, les faltó el valor al alcalde, al alguacil y al barbero para cruzar la escalera abierta en la roca que los invitaba a descender. El mercader y Perejil, familiarizados ya con la escena, no perdieron ni un minuto y bajaron al corredor más inferior, encontrando sin movimiento y silenciosos, lo mismo que en la primera noche, a los dos moros sentados a derecha e izquierda del cofre. Se apoderaron de 2 ánforas llenas de monedas de oro, de alhajas y de piedras preciosas. Las cargó a sus espaldas el gallego, pero no obstante estar hechos sus hombros a rudo trabajo, se le doblaban las rodillas y a duras penas logró llegar a la higuera donde dejó al burro, el cual cargó hasta cerciorarse de que el animal tampoco podía soportar un peso mayor. Basta por hoy, insinuó el tangerino. Ya nos llevamos riquezas suficientes que nadie que nos vea sospechará que basten para complacer hasta el más descontentadizo. Además podemos volver otra noche. ¿Pero queda aún mucho tesoro?, preguntó anhelante el alcalde. Sí, el más importante y rico de cuanto hay ahí, respondió el moro. Un cofre enorme, protegido por barras de acero y lleno de perlas y brillantes y toda clase de piedras preciosas. Entonces es preciso apoderarnos de ese cofre también esta noche, a toda costa, ordenó el alcalde. No, yo no bajo más. Tenemos mucho de sobra con esto que llevamos. Otra cosa sería ser avaros. Tampoco yo, se unió Perejil. Tampoco yo subo más peso ni cargo más los lomos de mi pobre burro. Ni órdenes, ni amenazas, ni ruegos halagadores convencieron a los dos amigos. El alcalde se volvió entonces a los suyos, al alguacil y al barbero. Ayúdenme a subir ese cofre y distribuiremos en 3 partes iguales el tesoro. Y diciendo esto, bajó los peldaños rocosos seguido temblorosamente por sus 2 cómplices. No perdió tiempo el moro en llevar a cabo la acción que indudablemente acariciaba. Apenas los vio entrar en el corredor, apagó el hacha de cera, cerrándose violentamente el piso con horrísono ruido y quedando enterrados, tragados por las entrañas de la torre los 3 bribones. Se apresuró el moro a salvar a zancadas la distancia que le separaba del aire libre, seguido por el gallego,
con el embarazo a que le obligaban sus cortas piernas. ¿Qué has hecho?, le preguntó Perejil casi sin aliento al llegar arriba. El alcalde y los otros dos se han quedado encerrados abajo. Se ha cumplido la voluntad de Alá, le hizo saber el moro. Pero debemos ir a salvarlos pronto, repuso el gallego. No lo quiera Alá, se negó el tangerino acariciándose la barba. Está escrito en el libro del destino que permanezcan encantados hasta el día en que un nuevo aventurero deshaga el conjuro. Entonces arrojó con ímpetu el cabo de Ciro lo más lejos que pudo hacia las tenebrosas espesuras de la cañada. No había ya remedio para la situación. El tangerino y el aguador emprendieron el camino de la ciudad con el borrico ricamente cargado, no pudiendo resistir Perejil a la tentación de besar y acariciar a su antiguo compañero de fatigas, que ahora le libraba de las garras de la ley, y justo es decir, en honor de los sentimientos del aguador, que no se podía asegurar qué cosa proporcionaba mayor placer al gallego en aquellos momentos, si la posesión del tesoro o haber recuperado a su burrito. Dividieron el botín sin el menor incidente Perejil y el moro, eligiendo este, que por su oficio mostraba predilección por las joyas, la mayor parte de las perlas y las piedras preciosas y las alhajas, cediendo en cambio al gallego oro macizo 5 veces más pesado que las precias, con mutuo contentamiento. Buen cuidado pusieron en no crear a su nueva situación dificultades nacidas de envidias ni de críticas de la localidad, porque muy pronto se marcharon de Granada a lugares donde pudieran gozar de las riquezas en paz y felicidad. Se volvió el moro a África, a su ciudad natal, a Tánger. El aguador, con su mujer, sus hijos y su burro, eligió como residencia Portugal, donde, aconsejado y dirigido por su esposa, llegó a ser personaje de importancia, porque la perejila emperejilada hizo que su marido vistiera almilla y bragas, pluma al chambergo y espada al cinto, y que diera de lado al nombre familiar de Perejil, adoptando el más sonoro de Don Pedro Gil. Sus hijos crecieron y prosperaron en excelente situación, pero las riquezas no pudieron enderezarles las piernas ambas ni darles mayor estatura de la corta que heredaron del padre, en tanto que la señora Gil, adornada y engalanada y alhajada de pies a cabeza con sortijas que relucían en todos los dedos de las manos, se convirtió en atolondrado modelo de afectada y risible compostura. En cuanto al alcalde y sus dos ayudantes, continuaron encerrados bajo la gran torre de los 7 pisos, y ahí permanecerán hechizados hasta la consumación de los siglos. Si alguna vez escasearon en España rapabarbas descomedidos y chacuervos, alguaciles echacantos y petardistas, y alcaldes depravados y venales, sin duda pensarían las gentes en estos 3 héroes frustrados de nuestra leyenda, e irían en busca de semejantes modelos de sus tipos. Pero si ha de darse precisamente ese caso que haya quien desencante el hechizo que les tiene convertidos en momias bajo 7 estados de tierra, de buena paciencia habrán de armarse hasta que llegue el día del juicio final. Muchas gracias por ver este video. Si te gustan este tipo de historias, por favor suscríbete, ya que así estarás ayudando a que el canal crezca, y con tu apoyo seguiremos subiendo contenido con la calidad que tú mereces, amigo lector. Gracias por tu preferencia. Hasta la próxima.